Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Vamos a charlar 2 minutitos de lo acontecido ayer y vamos a después ir con nuestro invitado. Hay un viejo dicho en la política que sostiene que las derrotas son huérfanas. Generalmente cuando en política alguien es derrotado, nunca aparecen los padres de la derrota. Pero con lo que vimos ayer, la conferencia de prensa del gobernador Morales, sin lugar a dudas podemos decir que esta derrota política del gobierno tiene un mariscal. Y ese mariscal de la derrota se llama Gerardo Morales. Si uno aprecia lo que fue el lenguaje gestual no intencional ayer de Morales, tranquilamente podíamos ver a algún comandante entregando la plaza a las tropas enemigas. ¿Por qué decimos esto? ¿De dónde venía Morales? Morales venía de las clásicas bravuconadas, decirle a Mauricio Macri que le iba a dar una paliza, que se iba a comer los chicos crudos dentro de Juntos por el Cambio, y sin embargo ayer vimos a un Morales absolutamente quebrado y derrotado. Y esto tiene su explicación. ¿Cuál es la explicación? Que más del 50%, según las encuestas que él mismo encargó, mostraban que los jujeños estaban en desacuerdo con la reforma constitucional y con estas veleidades reeleccionistas. ¿Y qué es Morales? Morales es un narcisista patológico y dentro de ese narcisismo de Gerardo Morales, él no puede entender cómo los simples mortales no logramos apreciar su talento, su belleza, su bonomía, etcétera, etcétera. Y para los narcisistas estos son golpes brutales. Me parece que hay algunos elementos que influyen para que esta reforma finalmente dé marcha atrás y Morales empiece a postergar sin fecha, sin mayores precisiones. Una de esas razones es, sin lugar a dudas, esta suerte de multisectorial que se conformó, donde había gente con serias diferencias ideológicas o filosóficas, gente de izquierda, gente de derecha, sectores gremiales, asociaciones de la sociedad civil, todos juntos, sin discutir ideología, pero sí en un acuerdo común, y ese acuerdo común era el no a la reforma. Me parece que eso fue un impacto tremendo en el andamiaje y en esta proyección que tenía Gerardo Morales de aires reeleccionistas y demás. Cuando termina Morales, conversábamos con otros colegas acá en el canal y llegamos a una conclusión. A partir del momento que Morales dice buenas noches y se despide, estamos en presencia, y siempre hablando en términos políticos, de un ex gobernador. Morales ya está, tiene fecha de mudanza, el camión de la mudanza ya está en la puerta esperando. Y convengamos algo, ¿no? Las lealtades y las sumisiones son con los que están y con los que van a venir, nunca con los que se van. Hoy vamos a hablar con una de las personas que integró esta suerte de multisectorial donde confluyeron todos. Hoy estuvo en la conferencia de prensa de Juntos por Jujuy. Me estoy refiriendo al senador nacional Guillermo Snope, que a la postre también fue uno de los primeros en levantar la mano y decirle no a esta reforma. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a toda la audiencia, gracias a Andrés por la invitación. ¿Usted coincide conmigo de que esto es una derrota política de Gerardo Morales? Es un buen análisis, pero hay que manejarlo con la prudencia. Creo que ayer ganó la Constitución de la provincia con este no a la reforma. Seguimos con la misma, por más que hayan decidido diferir el tratamiento en un no rotundo a tocar nuestra Carta Magna. Pero ahora Morales supuestamente tiene 3, 4 meses para rearmar su arquitectura y poder avanzar con la reforma. Bueno, en este programa
adelantamos o conversamos en su momento que podía venir una reforma y todos decían que no era, y es más, él en un momento dijo que no estaba en sus planes. En sus planes. Lo remarqué, que hubo una modificación y una destitución de, primero que se quisieron destituir 6 miembros del Superior Tribunal de Justicia, procediendo a la renovación con solo 3. Y que eso marcaba lo que necesitaba el gobernador para que le validen una reforma constitucional y un tercer mandato. Bueno, esto fue puesto o percibido por la sociedad jujeña y le dio la espalda a este tratamiento. Un tratamiento que buscaba ser rápido y que se fue desandando en el camino, no por, como lo manifestaste vos en tu columna, no por una decisión, sino por una percepción del pueblo jujeño. Ahora, cuando hablamos de los jujeños, ¿acá qué sucedió? ¿Fue un no a la reelección o fue un no otra vez al prepo, a la imposición, al garrote, hacer lo que te digo porque es lo que hay que hacer? Bueno, fue un no al autoritarismo y creo que privaron acá los valores democráticos. Hoy vos remarcabas que nos juntamos en la legislatura, que fue la caja y es la caja de resonancia del acontecer local, donde se forzó una mayoría, que vimos necesitaban 32 votos, de los cuales el oficialismo solo tenía 31, y tuvimos que ver y rever varias veces el video, un tímido levantar de mano, y no quedó claro. El presidente del bloque de Juntos por Jujuy planteó la necesidad de que tenía que ser una votación nominal, donde quede registrado estos 32 votos que lo marca específicamente nuestra Constitución. Y no fue de esa manera. Creo que hay que volverle a dar institucionalidad, democracia, y hoy fue un no al autoritarismo, un basta a la prepotencia, a la intolerancia y a la imposición. Usted plantea de la institucionalidad, ¿no? Y yo voy a apelar a una figura. Cuando Narciso se miró en el espejo de agua, estaba tan enamorado de sí mismo que se cayó y se ahogó. ¿Sí? ¿Le puede pasar lo mismo a este Narciso? Bueno, creo que la ambición reeleccionista lo cegó. Lo analizamos, que se manejó por encuestas. Hizo encuestas en febrero, hizo encuestas en abril. Todas le daban un porcentaje de acompañamiento, pero no era el que necesitaba para una reforma. Entonces introdujo otros elementos distorsionando el pensamiento o la voluntad de la ciudadanía. Fuerza la aprobación de una ley, se cae en su espejo de agua, y es aquí donde no sabe a dónde ir. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque viene distrayendo en este plan B que había desatado de quedarse en Jujuy y de buscar su reelección, en este abandono que hizo de la provincia en busca de un posesionamiento nacional. ¿Cuál es el destino de esta concertación, esta unión de distintas fuerzas políticas, inclusive con pensamientos distintos, donde confluyeron gremios, asociaciones civiles, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el destino que tiene? ¿Se terminó hoy? Yo te lo grafico de otra manera. Esto que vos hablaste de la multisectorial, empezó muy fuerte con una decisión del gobernador de aumentar las tarifas. ¿Te acordás que era la discusión de quiénes y la legislatura que la suceda? No, era una decisión del Poder Ejecutivo. Y esto generó la reunión de muchas asociaciones civiles, intermedias, gremios, y que tienen una responsabilidad social en discutir y debatir fuertemente este tema, y se solapó la discusión de la reforma. Debate que estábamos dando en la legislatura de Jujuy, conversando con los legisladores que tenían la responsabilidad de trabajar el tema. Había fuerzas políticas con participación en las últimas elecciones y que vienen con ese ánimo de modificar y transformar la realidad de Jujuy, y se terminó dando una mesa de pluralidad de pensamientos donde surgió una luz alerta y fuerte, que fue este no. Y creo que no tiene que quedar ahí. Se planificó en el marco de esta reunión
una serie de actividades, digamos, en virtud de esta reforma que creo que no tienen que decaer. Lo que me llamó fuerte la atención es, muchas veces distinguimos de izquierda, derecha, centro, centro-izquierda, centro-derecha. Acá la capacidad de escucha que hubo fue muy grande y sorprendente los actores que estaban. ¿Qué dejó cada actor en esa mesa? Porque cuando usted hablaba yo me imaginaba lo que fue en su momento, allá por el 73, el Pacto de la Moncloa, ¿no? Que tuvo una particularidad. Fue exitoso porque cada una de las personas que se sentó en la mesa dejó algo. ¿Acá qué dejaron? Acá dejaron sus pensamientos o, digamos, su mirada única, si querés, en una mirada general, como acá, mirando la mesa y mirando a Jujuy. O sea, dejaron la comodidad de solo la crítica a sentarse en una mesa real y tener, como te digo, esa capacidad de escucha pensando en el todo y no en el individualismo. ¿Están haciendo una nueva concertación política? Yo creo que el diálogo, que es lo que hemos escuchado en el anuncio de esta reforma que hoy da marcha atrás, que habían dialogado con todas las fuerzas de representación parlamentaria, cosa que no se usó y se puede decir que el gobernador mintió. Anoche en este retroceso dijo que iban a seguir al diálogo. Bueno, yo creo que en esta mesa se generó el diálogo entre la pluralidad del pensamiento jujeño y no un solo color político. ¿Morales generó una grieta en Jujuy? Yo creo que hoy lo que generó Morales es la unidad de los jujeños en querer a Jujuy, ese amor a Jujuy que no se veía desde hace tiempo. O sea, los unió el espanto más que el amor. Yo no creo que el espanto, yo creo que lo unió Jujuy, esa decisión de defender nuestra provincia, y creo que esto quedó reflejado el día de ayer. ¿Cómo cree usted que hay que defender hoy a Jujuy? Bueno, hoy tenemos que ponernos en el lugar de aquellos que les llegó la tarifa y que no puede pagarlo. No puede pagarlo. Eso es lamentable y triste, digamos, un jubilado, digamos, que pagaba 6.000 pesos, una jubilación mínima de 32, le come, con 12.000 pesos, le come un tercio de su salario, cuando el promedio del pago de los impuestos está entre el 5 y el 10 de todo el cúmulo de impuestos. Creo que esas son las cosas que nos unen. Hoy, un paro de transporte que viene... que no fue intempestivo, ya hubo hace unos meses atrás un planteo fuerte. No, porque este fue anunciado. Porque el gobierno nacional viene aportando, creo que la proporción era 80% del subsidio aportado el gobierno nacional y 20% el gobierno provincial. Y ese incumplimiento del gobierno provincial generó en esta medida. Creo que y la mayor preocupación en la mesa que había era la gran cantidad de jujeños que se generaron del 2015 a hoy que no pueden comer. Estamos hablando del 65% de pobres en la provincia de Jujuy. Es muy alto, es alarmante y sorprendente. Y bueno, creo que eso tiene que ser la mirada, desde los sectores populares, el trabajo manual, hasta el empresario jujeño que necesita la industrialización y que necesita certezas jurídicas que hoy no la tiene. Usted habla del empresario jujeño. Lo escuché a Morales atentamente en la inauguración de la Expo y lo escuché ayer. En ninguno de los dos escenarios, sobre todo en el de la Expo, que era el escenario más propicio, habló de la actividad privada. Sí dijo que Suma ahora va a empezar a hacer agua gasificada. No, es que hubo... Y ahí me preocupa esto, ¿no? Es que hubo ausencia de actividad privada o de inversiones en la provincia. ¿Cómo cree que la gente invierta? Y lo escuchaba en un reportaje del gobernador, que hay que estar viendo en el boletín oficial cómo te cambian las reglas del juego. Lo decía ayer en un programa nacional, y él el día viernes había mandado cosas que no se vio en la historia del boletín oficial, publicar y despublicar la promulgación de una ley. Bueno, hoy haciendo un reconto, porque tenemos que hablar de los dos extremos, de la producción primaria, de las economías populares,
a el sector industrial que tiene la provincia. Hoy no hay, digamos, él ha matado todo. ¿Y la actividad privada no viene por la inseguridad jurídica de Jujuy? Y no hay condiciones, digamos, para generar. Hoy usted, alguna inversión, él tiene sus caballitos de batalla, pero no ha nombrado ninguna inversión privada que se haya hecho del 2015 a hoy en la provincia. Morales habla permanentemente del litio y la gente interesada en el litio viene a la Argentina a invertir, pero no espera. ¿A dónde se están yendo las inversiones del litio? Bueno, una de las empresas que está acá en Jujuy y que está en plena producción está haciendo inversión en la provincia de Catamarca o van a buscar Salta. No ha habido ninguna. Usted desde el 2015 a la fecha, ¿cuántas inversiones se hicieron en Salta? ¿Cuántas inversiones se realizaron en Catamarca? Y lo escuchaba él hablar después de su último viaje de cuántas toneladas producimos. No, son dos empresas privadas que están trabajando y están produciendo. Y ya hablabas de las rentabilidades como todos los números mágicos que las... No, hay una realidad. El proceso de litio sí es... son dos inversiones que vienen desde el año 2011, hoy una produciendo, la otra terminando de ajustar para la producción, pero no es de la noche a la mañana. Después de esas dos, que son antes de que él asuma el gobierno, no hubo una inversión por parte de alguna empresa grande para radicarse en Jujuy. Es más, él paró 1 año y medio uno de los proyectos de ampliación y ¿Por qué? No se sabe. Nunca se explicó. Nunca se explicó. Ahora, todas estas cosas, la seguridad jurídica, también tienen que tener una constitución clara y concreta, una constitución que no esté con artículo 14, prohibimos los cortes de ruta. Esto se me acordaba Correa. ¿Se acuerda cuando Correa, el presidente de Ecuador, modifica la constitución? Hay un artículo que dice que los ecuatorianos deben ser hacendosos. En la constitución. Y las certezas también tienen que estar en la Carta Magna. ¿Cuáles son las cosas que ustedes eventualmente van a pedir incorporar de manera tajante en la nueva Carta Magna, si es que sale? No hay que tocarla. No hay que tocarla, no queremos incorporar nada, no es nuestra intención discutir. Nuestra intención es decir que se la respete. O sea, este proyecto que se aprobó en la legislatura, ustedes le dicen que no. Que no. Fue esto que vos hablaste de esta multisectorial, de pluralidad de pensamiento, hay un objetivo muy claro que es no la discusión de la reforma, sí discutir la tarifa, sí discutir los salarios, que es otro de los temas que vos me preguntabas, que hoy, desde el año 2015 a diciembre del 2021, la depreciación del salario fue del 70% de más de 90.000 trabajadores de la provincia. Y eso no habla Gerardo Morales. ¿Por qué él habla y se compara a nivel nacional, pero no dice que tiene los salarios más bajos? Cuando da del 5, 3 otras provincias aumentan 20, 30, hasta 50% los salarios. Muchas veces se critica, pero esos salarios van íntegramente a la economía de Jujuy. Lo escuchaba al director, quien está al frente de la Unión Empresaria de Jujuy, donde planteaba la dificultad que tiene el sector en la Expo, recorriéndola, todos sí, acá estamos, pero no avanzamos, y es porque han deprimido el salario, eso le han roto el negocio a la librería, al almacén, a la zapatillería, a la ropa de vestimenta, al verdulero, digamos, han roto la cotidianeidad de la actividad económica jujeña. Pero yo le doy otro número más brutal. El 25% de la población económicamente activa en Jujuy está bajo un plan social. Ese número es brutal. Son números alarmantes y bueno, creemos que la única inclusión es la inclusión que abarque a todos los jujeños. ¿Es posible? Siempre es... ¿Por qué pregunto si es posible, no? Por una dirigencia política, no solamente acá, sino en todo el país, que vive mirándose el ombligo. Vos mismo hablaste, digamos, de esto de mirarnos el ombligo. O sea, había distintos espacios que nos estábamos mirando el ombligo o estábamos mirando
nuestra cotidianidad. En el tema de la reforma, solo desde la legislatura, solo de los partidos políticos, solo desde la sociedad civil, el gremio, dirigentes sociales. Y confluimos en un objetivo. Bueno, creo que este tiene que ser el objetivo de la inclusión de todos los jujeños. Jujuy tiene 4 regiones bien marcadas. Tenés minería, tenés una de las mineras más grandes, digamos, con el litio, donde hay plena producción, hay un gran número de ocupación. Lo que hay que hacer es que en esa ocupación, en ese trabajo de inversiones que las queremos, también los incluya más activamente a los jujeños. Tenés la quebrada de Humahuaca con el turismo, donde tenés una actividad inclusiva y donde tenés un gran sector trabajando. Tenés la región de los valles, donde el trabajo de la tierra, el trabajo del campo genera actividad económica, inclusión, tenés la feria y tenés una zona que es el desafío, y que creo que en eso muchas veces, escuchándolo a usted en su columna y haciendo un reconto histórico, tenemos el desafío de activar la zona que hoy la llamo de miseria que tiene Jujuy, que es la zona del ramal, donde antes vos tenías 3 ingenios en plena producción o con inclusión, 20.000 trabajadores, 10.000, 15.000, y hoy el que máximo tiene 7.000 trabajadores y ha quedado un pasivo social muy grande. Entonces creo que ese es el desafío, poner las miradas, cómo volvemos a hacer un Jujuy inclusivo en nuestra zona del ramal, volviendo a ser que San Pedro era la zona metalmecánica más grande, en la Puna no solo la minería, sino trabajar la ganadería, las artesanías, las manualidades en la quebrada, digamos, a todo este auge turístico. Bueno, hay desafíos. Y creo que hay que respetar la matriz productiva que tuvo originariamente Jujuy, minería, producción de la tierra en la zona de los valles, lo que era la producción azucarera, que hoy es producción energética, y este desarrollo que va teniendo el turismo y la gran mochila que tienen hoy los jujeños. Sí. Mochilas por los costos, mochilas por la baja producción, porque hay que pagarlo todavía. Y es una combinación. Lo vengo charlando. Hubo un crédito grande de 350 millones que se compraron las cosas para la producción de energía. En esa ecuación del crédito chino estaba equilibrada la ecuación económica. El tema es que anexaron un bono verde, emisión de deuda por parte de la provincia de 200 millones, que no sabemos dónde está, y tornó el proceso que podía haber ser virtuoso para los jujeños en algo antieconómico. Usted se va a acordar de esto, 1986, época que Jujuy era la provincia referente del NOA. 86 Jujuy era la provincia referente del NOA. Lanzamiento del Norte Grande. Desde el 86 a la fecha, lo único que cambió es que Jujuy dejó de ser la provincia referente. Y bueno, ahí fue que el radicalismo toca la Constitución, hablamos de la Constitución más moderna, se mete en quebrar los círculos virtuosos que tenía la provincia, donde había un equilibrio en las fuerzas políticas, y empieza a tener incidencia el radicalismo y viene grandes situaciones de conflicto para Jujuy. Fue en esa época que usted habla, donde se cierra Piriquita, viene en crisis económica, bueno, en ese gobierno altoinflacionario de Raúl Alfonsín, que a Jujuy lo postergó. Norte Grande, La Rioja y Chaco no tienen paro de transporte. Y pongamos una provincia más, Mendoza, de otro palo político. Bueno, ahí están los compromisos cumplidos por quienes asumieron con la nación ese trabajo conjunto para que sus ciudadanos tengan, y Jujuy lo ha incumplido. Nos quedan 3 minutitos. Agenda en el Senado, la agenda urgente. Bueno, no me diga las PASO, porque eso no... La gente, le aseguro, que no piensa en las PASO. No, creo que viene una discusión que está trabajándose en la Cámara de Diputados. Ayer conversaba con el diputado Ferreira el trabajo en comisión y la discusión del presupuesto. Ese presupuesto que el año pasado no acompañó la oposición
y que dejó sin recurso a Jujuy. Creo que esta es la discusión Perdón, que Jujuy está recibiendo mucho más coparticipación que antes, ¿eh? Bueno, Es una de las provincias que... son las cosas extrañas. Por eso digo, no quedó sin recursos Jujuy, todo lo contrario, ¿no? Pero los tiene mal administrados. Esa es otra película. Y si viene esta agenda, digamos, a fin de año, que es la que va a dar un parámetro para lo que va a ser el 2023 en materia económica y de política de Estado, que ve una situación complicada, tiene que reinar la prudencia, y esto no exime a Jujuy de la mala situación económica, solamente que las políticas del gobernador acrecientan los procesos inflacionarios con una falta de política activa por parte del Estado. Senador, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos volvemos a encontrar mañana para hacer otra sobremesa, y ahora quédese que ya viene Palpala hoy.